No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. En la cadena Ser. Código de barras. Sonia Ballesteros. L'humour, la joie et l'enthousiasme son mon énergie. Hola, ¿qué tal? El verano es la época en la que el consumo de jamón de York, pavo o mortadela se disparan. La razón es evidente: se comen en frío y nos sacan de un apuro para ir a la piscina o al campo con la comida preparada. Son perfectos también para añadir proteína a una ensalada. Por eso hoy nos preguntamos si es jamón todo lo que compramos. ¿Qué hay que leer en la etiqueta para saber lo que realmente metemos en la cesta de la compra? Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie. Y como casi todos pensamos que lo mejor es lo que hacemos en casa, y para estar seguros de que lo que nos llevamos a la boca es jamón y solo jamón, sin otros añadidos, hoy vamos a aprender a preparar embutido casero. Lo vamos a hacer con Cristina Pareja. Vamos a romper un mito, la idea de que es muy difícil o imposible conseguirlo. Je mets du soleil dans chaque seconde et mon sourire fait le tour du monde. Para refrescarnos en plena canícula, visitamos un jardín en un barrio madrileño, uno muy especial, porque en un espacio reducido acoge centenares de árboles de especies llegadas de todo el mundo. Entramos en la asociación Bonsai Mirasierra, donde se dan cursos sobre este arte japonés. Empezamos. Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie. La joie et l'enthousiasme son énergie, ma plus belle arme. El jamón cocido, la pechuga de pavo, la mortadela o el chopper forman parte de la compra habitual de muchos hogares. Sin embargo, a menudo desconocemos qué porcentaje de carne contienen realmente estos productos, qué otros ingredientes incorporan y cuál es su impacto en la salud cuando se consumen con frecuencia. Para saber lo que realmente comemos, hablamos con Aitor Sánchez García, que es dietista, nutricionista y divulgador científico. Él administra el blog Mi Dieta Cogea. Hola Aitor, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Cuando compramos un paquete de jamón cocido o jamón de York, ¿qué porcentaje de carne suele contener realmente? Bueno, pues va a depender un poco de la nomenclatura, porque dentro de todo este mundo de la charcutería, de los fiambres, encontramos distintas calidades y distintas categorías. Por ejemplo, no es lo mismo comprar un fiambre. Cuando estamos incluyendo la palabra fiambre, se permite que en la mezcla del producto no solo haya el contenido de la propia carne, sino que se puedan utilizar otros ingredientes. Es muy frecuente ahí ver en el etiquetado una cantidad de agua, de almidón de patata, de almidón de maíz, también otro tipo de proteína, y la carne en un fiambre se suele quedar alrededor del 50-65%, es decir, un poquito más de la mitad. Si luego ya nos vamos a alguna charcutería cocida, aumenta la cantidad entre el 65 y el 80% de carne. Ahí sí que vemos algo más de agua retenida, pero no pueden llevar féculas. No encontraríamos, por ejemplo, ese almidón de patata. Y luego yo creo que se han puesto también en los últimos años de moda estas categorías extra, que al igual que ha pasado en otros productos, como por ejemplo el chocolate, que nos hemos acostumbrado a ver el porcentaje de cacao, pues se nota que algunos fabricantes han empezado a destacar el porcentaje de carne, y algunos productos extra ya incluyen ese 90-95% de carne dentro de sus derivados. Que lo importante sería mirar siempre la etiqueta, ¿no?, para saber lo que estamos realmente comprando. Sí, porque al final son productos distintos, ¿no? No es lo mismo comprar un jamón cocido extra que una pechuga de pavo o que un fiambre a partir de jamón. Son categorías completamente distintas, al igual que podríamos tener en cualquier producto. No es lo mismo comprarte un chocolate de cacao puro a una chocolatina o a un batido de cacao. Pues dentro del mundo de los derivados cárnicos tenemos unos que tienen mejor calidad que otros. ¿A más precio, mejor calidad siempre?
No siempre, no podemos decir eso porque hay muchas veces que el precio puede venir hinchado por la marca, el precio también muchas veces puede venir por cómo hayan hecho la campaña de marketing. Normalmente está asociado porque lo que más encarece el precio en un embutido, en un derivado cárnico, siempre va a ser la presencia de carne, y cuando ya empezamos a incluir otros ingredientes baja el precio porque es una materia prima menos apreciada y al fin y al cabo es más barata. Solo hay que pensar, por ejemplo, que un salchichón o un chorizo son más baratos de precio porque en lugar de tener solo carne, incluimos mucha más cantidad de grasa dentro del producto. O si ya nos vamos a ultraprocesados cárnicos, como por ejemplo el mundo de las salchichas tipo Frankfurt o los nuggets, ahí vemos que esa mezcla, esa amalgama, pues incluye otros ingredientes de menor calidad y que obviamente abaratan la producción. Así que sí, tiene que ver el precio, pero no es lo único en lo que deberíamos fijarnos. Tú has comentado algunos de esos ingredientes, almidones, féculas, proteínas, vegetales, etcétera. ¿Hay alguno de estos ingredientes que tengamos que evitar? Que cuando lo veamos en la etiqueta digamos, mejor no pasamos. Para el punto de vista de la salud, no tanto, porque estos ingredientes, lejos de ser peligrosos, lo que nos indican es que el producto lo han abaratado. Si nos vamos, por ejemplo, a las proteínas vegetales, que un producto tenga proteína vegetal no lo hace malsano, de todo lo contrario. A veces la proteína de soja o la proteína de guisante es incluso más saludable porque proviene de las legumbres, o lo mismo con la fécula de la patata. Más bien nos hacen, es un indicador de están ahorrando costes para no incluir tanta carne. Y realmente dentro del etiquetado los más perjudiciales para la salud son los que ya tienen los propios embutidos. Hablamos sobre todo de la sal, de las sales nítricas y de la cantidad de grasa. Aquí sí que es cierto que dentro del etiquetado, y relacionándolo con la salud, pues cuando un producto esté con más porcentaje de carne, va a tener a su vez menos grasa, que es uno de los ingredientes que ya sabemos más polémicos de las carnes y de los embutidos y de lo que hace que tengamos que moderar el consumo, que no sea recomendable para la salud, abusar ni de la carne roja ni de la carne roja procesada, por supuesto. Entonces, cuanto más bajemos la categoría, también va a ser menos saludable para nuestro organismo. Y hablando de salud, ¿cuál debería ser el consumo de embutido apropiado para seguir manteniendo una dieta sana? Pues aquí hay que ser claros y siguiendo lo que nos dice la evidencia científica es que cuanto menos, mejor. Es decir, que tendríamos que tomarlo de una manera discreta. Y yo sé que esto suena un poco chocante en el contexto español porque somos uno de los grandes consumidores, ya no solo europeos, también mundiales. Tomamos mucho embutido y además mucho embutido de carne roja. Eso no quiere decir que el embutido pueda estar en nuestra gastronomía. Es decir, es que está presente, pero tomamos unas cantidades enormes. Entonces, la recomendación general que ahora mismo damos desde todas las instituciones de salud pública, las nuevas guías del Ministerio, las nuevas guías de referencia internacionales como Harvard, Australia, Eat Lancet, recomiendan que hay que reducir y que, por lo tanto, aunque puede estar presente, por supuesto, si esa tostada, en lugar de ser embutido, le añadiéramos pues una conserva de pescado, una tortilla o un poco de hummus, sería más saludable porque ya tomamos suficiente embutido. Y entiendo entonces que lo mejor sería tal vez hacerlo en casa, utilizar un pollo asado, pavo cocinado y hacerlo... Has puesto ejemplos muy buenos. Sí que sería preferible hacer un bocadillo en casa de una pechuga, claro, en lugar de un fiambre de pechuga. Al igual que en el caso de la carne roja, sería preferible hacerte un bocadillo de lomo en lugar de un bocadillo de jamón, que sería en este caso un embutido, un curado. Así que sí, si tenemos tiempo, siempre sería preferible recurrir a carne fresca, esto es indudable, en lugar de embutidos o charcutería. Aitor Sánchez, nutricionista del blog Mi Dieta Cogea, gracias por participar en este código de barras. Muchas gracias, hasta la próxima. En un momento vamos a aprender a hacer el jamón de York o la pechuga de pavo casera. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. What's the sense in sharing
this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man, while he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts, run free, and never be hung up like my man and me. Vamos a derribar ideas preconcebidas con Cristina Pareja del blog Comemos a las 3. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida a Código de Barras. ¿Cómo estás, Sonia? Si pensamos en embutidos, nos imaginamos grandes secaderos con meses de espera y usando una maquinaria muy compleja. Así que hoy te preguntamos si es tan difícil preparar un embutido, un fiambre casero. Vamos a desmontar un mito. Y es que un embutido se puede preparar casero. ¿Cómo transformar una pechuga de pavo en un embutido gourmet? O un magre de pato en un jamón, o una cinta de lomo en un embutido sabroso y perfectamente curado. ¿Qué artilugios necesitamos? Pues depende de la técnica que usemos. Hay unas técnicas para hacer embutido que se preparan con temperatura, como la del jamón york o el pavo cocido, y otras en frío, con la carne curada, como por ejemplo el jamón de pato. Vamos a centrarnos en un embutido que es el más consumido de todos, el que más compramos. Consumimos más de 2 kilos por persona y año. Estamos hablando del jamón cocido. ¿Cómo tenemos que prepararlo? Sí, al ser cocido es más seguro porque es fácil de ver si el interior de la pieza ha llegado a 80 grados centígrados, algo clave para la seguridad alimentaria. Y el proceso es el siguiente. Primero debe estar en salmuera, una salmuera que se prepara por litro de agua, hay que añadir el 8% de sal. Puede llevar aromáticos como pimienta, laurel o cebolla. Y además hay que añadir esa sal de curar importante para evitar que las bacterias se reproduzcan y bueno, pues sea una preparación segura. Es un 3%, sí. Y es fácil de conseguir, se compra fácilmente. No es fácil de conseguir, ¿eh? Hay que comprar. Yo la he comprado a través de internet, tal vez. De internet, porque no la he encontrado en ninguna tienda y de hecho dura mucho porque hay que echar muy poquita proporción en cada preparación, pero bueno, la tienes ahí si sueles hacer embutidos y viene muy bien porque te da una seguridad. ¿Tienes la carne con todo ese preparado durante cuánto tiempo? 24 horas por kilo de carne. Ese es el tiempo que hay que mantener esa carne en esa salmuera. En realidad, ahí no se cocina, se cuece después. ¿Ahí qué es lo que está pasando? Está ablandándose la carne y esa carne está absorbiendo esa sal que necesita y coge la sal justa. No sé. Satura de sal. Satura de sal. Después, ¿qué hay que hacer? Habrá que cocinarla. Después hay que secarla muy bien. Se reboza con las especias que pueden ser pimienta molida, pueden ser jengibre, ajo en polvo, lo que quieras, lo que te guste. Se envuelve con papel de horno, a su vez en papel de aluminio para fijar el sellado y yo las suelo hornear por kilo. 180 grados, 45 minutos. Esa es la proporción ideal de cualquier carne, ¿no? Al hornear. ¿Y cómo se puede preparar un embutido en seco sin añadir todo esto de la temperatura? Si es que se puede preparar y además qué tipo de embutido. Vamos a poner el ejemplo de un magre de pato. Hay que quitar la grasa, no toda, porque luego queda bien al corte, queda muy bien este hilito de grasa. Y envuelves durante 24 horas en una mezcla de sal y azúcar a partes iguales y la sal de curar. La proporción, si es una carne de medio kilo, pues serían 0,5 gramos de la sal de curar. Eso hay que valorarlo y calcularlo con una báscula de precisión, ¿eh? Es importante echar no lo pasarnos, justo, ¿no? y dejarlo que la sal y el azúcar hagan su labor. Extraen el agua de esa carne y por eso se deseca. Es el primer paso para secarla. ¿Qué hacemos después? 24 horas después la lavamos bajo el grifo y la secamos muy muy bien. Este paso es clave para que después no salga moho y se estropee el proceso, ¿no? Envolverlo con las especias que queramos, que más nos gusten, y a su vez envolverlos con vendas esterilizadas si es posible y mantenerlo a una temperatura de 3 o 4 grados durante una semana
15 días, depende de la pieza. Debe estar curada completamente. Por eso es tan importante usar la sal de curar, porque es una preparación delicada ya que se hace en frío. Los expertos que curan jamones lo tienen claro y saben cuándo la pieza exactamente está curada. Pero al hacerlo casero hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy prudente, muy higiénico y no saltarte ningún paso, ¿no? Hay que vigilarlo, hay que darle la vuelta. Como no lo puedes colgar en una nevera, es raro que lo puedas colgar, lo que haces es darle la vuelta constantemente para que por todos los lados se seque. Tiene que perder mucho agua para que esa pieza esté curada. Después, pierde agua, pierde volumen. Pierde volumen, el 30%. En cuanto veas que ha perdido el 30%, que no lo puedes calcular con el peso. Si tienes duda, no lo hagas, porque es una preparación delicada la de el embutido en seco, pero la cocida es parece más sencillo. Muy fácil y muy segura, sí. Cristina, habías anunciado que además de enseñarnos a hacer embutido casero, nos ibas a dar una receta fácil y muy rica. Buena. Bueno, el embutido de pavo. Tú coges una pechuga de pavo. Es tan fácil como secarla un poquito, rebozarla con las especias que te gusten. O sea, puedes echar lo que quieras, orégano, lo acepta todo. La envuelves en papel de horno y a su vez con un papel de aluminio para fijar la forma. Yo lo suelo dejar en la nevera unas horas para que esas especias den sabor a la carne. Y después al horno, 180 grados, 45 minutos por kilo. La sacas del horno y cuando está fría la cortas en lonchas para una ensalada, es perfecta. En caliente lo puedes hacer a la plancha. Con una ensaladita también están bien. Para tomar la proteína de la mañana, un filetito de los del pavo y bueno, pues a ver, en mi casa no faltan, ¿eh? No faltan ni fallan, no faltan seguro. Ni fallan. Cristina Pareja del blog Comemos a las 3, muchas gracias por este tiempo que has pasado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Sonia. Un placer siempre. Código de Barras. El consumo con buena música. Japón está de moda, se ha convertido en una de las mayores tendencias turísticas y culturales en nuestro país. Su influencia se nota en la cocina, los viajes a Tokio, Kioto, la moda urbana y en la afición por los bonsáis. Y aquí me quedo, porque en España hay más de 90 clubes y asociaciones dedicados a este arte japonés. Hoy vamos a visitar una de esas asociaciones, pero antes escuchamos a nuestro compañero Javier Ruiz Martínez, periodista de la SER, especializado en ciencia y tecnología, al que le hemos pedido que os contara en qué me gasto el dinero y bueno, pues me lo gasto en esto, en comprar abonos, en comprar tipos de tierra. Los bonsáis son muy especiales también para eso, hay que regularles mucho los drenajes de agua y hace falta, por ejemplo, tierra volcánica, distintos sustratos que se utilizan para que el bonsái crezca mejor. También te gastas mucho dinero, por ejemplo, en macetas y, por supuesto, en las plantas. Yo, de momento, no compro bonsáis carísimos, pero los hay. Yo lo que estoy haciendo es aprendiendo desde cero, es decir, comprando plantones pequeños, engordándolos, dándoles forma. Un bonsái, un plantón, por ejemplo, de arce japonés, te puede costar 10, 15, 20 euros. Me gasto el menor dinero posible, que es del que dispongo. En todo caso, es una auténtica delicia estar aquí y ver toda la colección. Y cualquier día que queráis, pues estáis invitados a verla a mi casa. Su casa está en Murcia, nos quedaremos más cerca. Nos hemos acercado a la asociación Bonsáis Mirasierra, donde nos reunimos con algunos de los socios. Empezamos a conversar con Juan Carlos, uno de los veteranos, que nos dice: hay tantas aproximaciones al bonsái como personas que se aproximan. Es decir, tú puedes gastar lo mínimo, un presupuesto mínimo y tener una colección decente. También es verdad que puedes tener una
colección impresionante a base de tener muchísimo dinero. Es eso, hay tantas aproximaciones, yo diría que como personas hay. ¿Tú por qué te aproximaste a los bonsáis? Porque siempre me ha gustado en general las plantas y un día en un vivero me llamó mucho la atención un árbol y dije, pues vamos a ver cómo es esto. Desde entonces han pasado más de 30 años y Juan Carlos acumula una colección de unos 80 árboles. Antes, nos sigue contando, Era una afición muy elitista. Aquí durante mucho tiempo, por ejemplo, en verano nos traían árboles y la gente venía con mucho orgullo con los árboles en función de lo que le habían costado. Y en las revistas de la época, que ya empezó a haber revistas pues por los años 90, pues veías bonsáis que se ponían a la venta con unos precios que hoy nos parecerían absolutamente desorbitados. Luego, digamos que se democratizó bastante. Ahora yo diría que estamos otra vez en un ascendente de precios, pero yo no hablaría de los árboles en sí ya más o menos terminados y que tienen un valor, sino cómo puede uno empezar con árboles que realmente pueden ser material de vivero y que es lo que realmente, bueno, pues la gente que viene aquí en la mayor parte de los casos se interesan. para el que quiera empezar, la recomendación es que se compre un arbusto duro y resistente a prueba de errores. Consejo que ha seguido Nieves, alumna de estos cursos que ofrece esta asociación, y es que su hermano le regaló un olivo que acabó muriendo pese a su continuo riego. Así que un día vine y me apunté a una de las clases. Llevo 2 años, todavía estoy muy verde, muy verde, muy verde. Ellos vienen y empiezan a podar el árbol que dices que me lo mata. De hecho, un olivo este año que lo dejamos sin una sola hoja y lo primero que me ha preguntado ha sido ¿qué tal tu olivo? Digo, está plagado de hojas. Y luego hay mucha convivencia, te ayudan muchísimo y sobre todo por mi trabajo a mí esto me viene de cine. O sea, se me olvida todo lo que hay en el mundo. ¿a qué te dedicas? Farmacéutica. Es verdad que te chupa mucho tiempo, pero bueno, pues tienen más o menos árboles. ¿Qué es lo primero que te enseñan cuando te apuntas a un curso aquí? Pues mira, la primera de lo que me enseñaron me pusieron un preárbol, fue a sacarlo de la maceta, a escarbar para encontrar las raíces, a ver qué es lo que había ahí detrás de esa maceta. Empiezas a ver herramientas que no has visto en tu vida. Me llamó la atención que me dicen, lo mejor, un palillo chino para escarbar en la tierra. Un palillo, herramienta elemental y fundamental, pero hay otras muchas. Le pregunto a Juan María cuál es imprescindible. Esta es la herramienta que está claro lo que es. Unas tijeras. Unas tijeras como si fuera una peluquería. Y con el filo muy afilado, porque esta es la tijera de podar ramas. Esta es la primera herramienta que tenemos que tener. Y la segunda es esta otra, que también es una tijera, pero mucho más corta y sin embargo con un mango mucho más fuerte, porque esta es una tijera de raíces. Tercera herramienta más importante es esta que le llamamos por su nombre japonés, que es kuikiri, que es como una tenaza para cortar ramas. Aparte de estas que hemos hablado, sí, es necesario esto que es un cortalambres y esto que son unos alicates. Con eso empiezas, porque la siguiente herramienta muy importante es esta que hay aquí, que tiene César, que es un palillo chino. De nuevo el palillo chino, que sirve para expurgar la tierra, limpiar las raíces o meterte entre las ramas. Es muy barato, pero muy importante. Y me acerco a Santiago, uno de los profesores que está trabajando en un pino de gran belleza, desalambrando, me dice, y le pregunto por las clases. Lo primero, el primer año, lo importante es cultivar, enseñarles que el abono es una de las cosas más importantes y que luego, dependiendo de las condiciones que tú tengas de cultivo, pues tienes que tener una especie u otra. Luego, claro, cada árbol es diferente. Lo que intentamos es traspasar ese conocimiento que tenemos nosotros de las diferentes especies para que ellos poco a poco pues, puedan enamorarse de este arte. Ya hablamos de edades. Siempre he creído que era importante los bonsáis. Pregunto por la del pino que tiene delante. Esto es un yamadori, ¿vale? Los yamadoris son árboles que se sacan de la tierra. Entonces pues no sé, a lo mejor tendrá 35 o 40 años, no te puedo decir. Quizás más, quizás menos, Juan Carlos. A ver, lo importante en un bonsái no es los años que tenga, sino que al contrario de las personas son los años que parece que tiene. Y se trata de que el árbol parezca lo más viejo posible. Este árbol a lo mejor podría tener, qué sé yo, 20 años.
pero se trata de que parezca que tenga 50 o 60, y si logramos que parezca que tiene 100, pues evidentemente muchísimo mejor. Es decir, se trata de que la corteza esté craquelada para que dé ese aspecto de vejez, que el ápice no esté en punta. Es verdad que cuando uno ve bonsáis comerciales, al lado de la etiqueta pone 12 años, 15 años, 8 años, pero es una manera simplemente de clasificar los árboles en función del precio que cobran. Pero más allá de la edad, del dinero que nos gastemos, del tiempo que dediquemos a esta afición, un bonsái es, en palabras de Juan María, 3 cosas. Es jardinería, es arquitectura o escultura y filosofía zen, filosofía oriental. Y me cuenta esto sentado frente a un olivo esculpido, equilibrado, bellísimo. Es un uyastre. Los uyastres son olivos salvajes, normalmente abundan en Baleares y tienen una desventaja, que es que no dan aceitunas. Pero nosotros no buscamos aceitunas, nosotros buscamos la belleza. El bonsái es, dentro de la belleza, equilibrio. Casi siempre buscamos árboles con hoja pequeña. Una pregunta habitual: ¿cualquier árbol puede ser un bonsái? Pues cualquier árbol puede ser un bonsái, pero no se nos ocurre, por ejemplo, hacer un castaño, porque es imposible reducir la hoja del castaño. Vamos acabando. Antes, César nos guía en un recorrido por el jardín, un paseo entre bonsáis, alguno, como este granado, con historia. Este granado viene de Irak. Yo soy periodista y estuve en Bagdad durante la guerra Irán-Irak en los años 80 y en la primera guerra del Golfo. Y allí me encontré con una española que vivía casada con un dentista iraquí, muy aislada, muy sola y muy triste, porque en un misil iraní su hijo resultó herido y quedó con la cabeza mal. Y entonces ella me dio un regalo que tenía allí en el jardín, que era un esqueje de granado. Y desde entonces, esto fue en el año 89, 90, y yo lo conservo. Este es un hijo. Sí. Tenemos hayas. Este, por ejemplo, es el árbol que llaman de los escudos, el ginkgo biloba, que es uno de los árboles que se creía extinto y que, bueno, a mediados del siglo pasado se encontró en China. Luego otra de las especies también muy bonitas son los arces. ¿Ves? Ahí tienes 3 membrillos. Y todavía algo más. No hace mucho, fue el mes pasado, cuando coincidieron en España el Papa y Bad Bunny. Y como hoy todo se mide y como el consumo de Internet no deja de crecer, hemos querido saber quién se llevó el gato al agua, quién fue el más buscado en la red. Nos lo cuenta María Manjabacas. Movilizaron y agitaron España, cada uno a su manera. El Papa predicando, Bad Bunny cantando. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Coincidieron en el tiempo, de hecho se vieron en Madrid en un encuentro privado en el acto del Bernabéu. El puertorriqueño, de familia católica, empezó de hecho a cantar en un coro, en misa, fue monaguillo, luego llegó la fama y ya se desenganchó, pero con el Papa conectó. Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazo las veces que pude. Y nosotros nos hemos planteado una pregunta: ¿quién tuvo más tirón? Pero con datos, y los tenemos. ¿Qué tráfico lector tuvo en Internet León y Benito? La respuesta es más compleja que la pregunta, porque tiene matices. Javier García Magán, líder de Tabula, empresa líder de tecnología publicitaria. Si nos fijamos en lo que más curiosidad ha despertado entre los lectores en Internet en España, hay un dato realmente llamativo. Según un análisis de Tabula, todo lo relacionado con el Papa León XIV acumuló 10 millones de páginas vistas, mientras que los contenidos sobre Bad Bunny sumaron apenas 4,4 millones. Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Está claro que esta batalla la ganó y por mucho el Papa, pero hay otra lectura interesante. En el tiempo se habló más del cantante puertorriqueño que del pontífice. La actualidad del pontífice concentró buena parte de la atención en apenas 17 días, mientras que Bad Bunny consiguió mantener la conversación durante 36, impulsado por sus conciertos en Madrid y por el efecto de la cultura pop. Y esa diferencia también se trasladó a los medios. Se publicaron cerca de 2.000 artículos sobre el Papa y 863 sobre el artista puertorriqueño. Quieren quitarme el río. Y en cuanto a las búsquedas del Papa, la gente quería saber de Cibeles, de la Sagrada Familia, de la encíclica,
En torno a Bad Bunny se buscaron cosas más prosaicas, la palabra conciertos y la casita de famosos, donde metía a los VIPs como Penélope Cruz o Esther Expósito. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. En resumen, 2 fenómenos, 2 ritmos, 2 consumos distintos y un resumen. Se escribió y se leyó más del Papa, pero más tiempo del artista. León XIV llegó, agitó y pasó, y Bad Bunny perduró. Con este duelo virtual, en el que parece que los dos han salido ganando, llegamos al final de este programa, en el que han participado María Majavacas en reportajes y María Jesús Rodríguez en el montaje y la selección musical. Nos vamos. Sonia Ballesteros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.